Bienvenidos a El Eco de Dios, Ministerios Casa de Gobierno. Gracias por abrir su vida, su corazón, su tiempo, estos 15 minutos que son edificantes, ¿verdad? Son piedras angulares para nuestras vidas. Lo bendecimos en esta mañana y oramos para que tengas un día de grandes respuestas y de grandes bendiciones de Dios. Quiero agradecer por haber hecho parte de este programa La Opresión y por habernos acompañado en estos 6 programas. Hoy quiero cerrar este tema que de verdad es mucho más profundo. Pudiéramos hablar más, pero le estamos obedeciendo a Dios en un espacio de 15 minutos. Algo que sea concreto, edificante, algo que llame su atención, pero sobre todo algo que lo pueda ayudar a responder a aquellas dudas y preguntas en la vida que estás viviendo y tal vez no entendías el por qué. Este es nuestro programa número 6, El Eco de Dios, cómo ser libre de la opresión. Y bajo este tópico, cómo ser libre de la opresión, vamos a trabajar 4 características para ser libre de la opresión. Ahora, antes de mencionar la primera, quiero darle una introducción como cierre o una conclusión como cierre a la opresión. Hay 2 cosas importantes que necesitas aprender y necesitas entender hoy. Marcarlas en las tablas de tu corazón porque serán determinantes para el resto de tu vida. 2 cosas importantes. La primera, desde el nacimiento del ser humano está expuesto a cualquier tipo de dolor, de sufrimiento o de cautiverio. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Cuando una persona sufre o experimenta algo negativo, lo primero que hace es culpar a Dios y no se da cuenta que ahí está pecando. Y muchas veces la persona, como no conoce la verdad, o como no entiende su vida, o no entiende el pensar de Dios, simplemente expresa la idea de que si Dios existiese no me hubiese pasado esto. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué permitió que a esa persona le hicieran eso? Tienes que entender que nada de esto tiene que ver con Dios, sino con el pecado del ser humano. La Biblia dice que Dios lo creó todo perfectamente, pero que el hombre se ha encargado de dañarlo. Es el pecado de la humanidad lo que hace que todas las cosas tengan consecuencias. Cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, entró el dolor. El dolor no existía porque no fue creado por Dios. La maldición, el sufrimiento, el trabajo duro, todas las cautividades que hemos hablado no vienen de Dios, porque Dios es amor. Pero cuando el hombre pecó, le abrió una puerta a la maldad, al reino de las tinieblas. Y esa puerta la abrió el hombre a través del pecado y empezaron todos los males. Y a partir de ahí toda la humanidad quedó afectada y condenada al sufrimiento, al cautiverio, a todo lo que hemos mencionado en estos programas y a mucho más que no alcanzaremos a abarcar. Por eso es que cuando tú lees la palabra de Dios, Jesús promete que hay que nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo la vida nos va a cambiar. Se requiere nacer de nuevo para salir de todas esas circunstancias difíciles. Entonces, desde el nacimiento, el ser humano está expuesto a cualquier tipo de cautiverio. Job capítulo 5, verso 7 dice: pero así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Se da cuenta? Todo ser humano nace para ser afligido, no por causa de Dios, sino por causa del pecado. Es por ello que Jesús dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y número 2, todo lo que es opresión está relacionado a torturar y a afligir. Todo es tortura y aflicción. Todo es aflicción y tortura en cuanto a la opresión.
Deuteronomio capítulo 28, verso 29, habla Dios a la gente desobediente y rebelde y le dice: andarás a tientas a mediodía como si fueras un ciego. Andarás a tientas en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Opresión. Y esto se lo dijo Dios a un pueblo rebelde que se negó a obedecer a Dios. La opresión nace desde la desobediencia y desde el pecado. Es por eso que cuando venimos a Jesús, nuestras vidas cambian. Y no con esto quiero usar este programa para arrinconarte y robarte el derecho a creer lo que tú quieras. Solamente quiero decirte lo que la palabra de Dios dice, porque es mi obligación, mas no establecerme como un juez sobre tu vida. Dios te ama mucho. Cualquiera seas tú, el tipo de persona que seas, te ama. Pero la única manera de romper esos yugos opresivos y de aflicción es empezando a vivir una vida no conforme a mi educación, a mi crianza y a mi religión, sino conforme a Dios. ¿Cómo ser libres de la opresión? Número 1, la opresión es por causa del pecado. Por lo tanto, debe haber una confesión y un arrepentimiento genuino, voluntario y sincero. Darle la espalda al pecado para siempre. ¿Cómo ser libre de la opresión? Número 2, toda opresión es primero espiritual. Por ende, debe haber liberación. Hay 4 formas de expresar la liberación. Primero, tomas autoridad en el nombre de Jesús y echas fuera esos espíritus de opresión en tu vida. Segundo, entras en constantes y continuos tiempos de ayuno y oración. Tercero, buscas la llenura del Espíritu Santo. Y cuarto, buscar ayuda de gente asignada a esos campos de liberación. Consejos, consejerías, guianzas y guías que te puedan ayudar no a superar, no a calmar la opresión, sino a que seas libre de ello. ¿Cómo ser libre de la opresión? Número 3, debes renunciar inmediatamente a toda relación, contrato, asociación que te cause esa opresión. Si tú sientes que tu trabajo te está oprimiendo, renuncia, busca algo diferente. Si sientes que esa relación es tóxica y destructiva, termina con eso, corta con eso de raíz. Si sientes que ese lugar donde estás te oprime y no te deja vivir, sal de ese lugar. Debes renunciar inmediatamente. ¿Cómo ser libre de la opresión? Número 4, Dios te librará de la opresión cuando tú no tengas una salida. Es decir, si estos 3 puntos que mencioné te fallan, bueno, este cuarto te dará esperanza. Dios te quiere librar de esa opresión. Y este aspecto para mí en lo personal es el más importante. ¿Por qué razón? Porque este aspecto es cuando una persona no puede ser libre porque está completamente esclavizada. El temor, el miedo, la incertidumbre le impide avanzar y tomar una decisión. Está cautiva, está velada, está ciega y no sabe cómo salir de ahí. No conoce a Dios, no entiende la vida, no sabe orar y está luchando y quiere salir. Ok, Dios te hará libre de la opresión. Leo Éxodo capítulo 6, verso 6 y dice: Dios le da la orden a Moisés porque ha visto que 430 años su pueblo ha sido oprimido. Y es un pueblo que está ya esclavo, inconsciente de Dios. Y Dios decide bajar y salvarlos. Y dice: así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión. Note, voy a quitarles de encima la opresión. Es la intervención de Dios, donde no hay habilidad humana, estrategia psicológica, estrategia pastoral, estrategia de consejería, donde no hay herramientas humanas, donde la ciencia no puede, donde la religión no puede, donde las fuerzas humanas no pueden, donde los castigos y todo eso no pueden. Es Dios, dice: diles que yo voy
a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Yo voy a librarlos de su esclavitud. Yo voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré que ustedes sean mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que te libró de la opresión de los egipcios. Salmo 146, 7, 9 dice: El Señor hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y le devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los que se han caído y ama a los que practican la justicia. Estos textos bíblicos no son solo textos religiosos. Este es el corazón expresado de Dios en relación a la opresión. Dios odia la opresión. Dios aborrece la opresión. Y es por eso que cuando Dios va a intervenir en una persona para liberarlo de la opresión, sea matrimonial, laboral, ministerial, empresarial o propia, Dios usa unos recursos que le voy a mencionar. Dios permite que haya desprendimiento ahí. Dios permite que pueda haber muerte. Dios permite que puedan haber pérdidas financieras. Dios puede llevar a separar relaciones sentimentales. Puede hacer que se abra la puerta de una nación para que la persona oprimida se vaya. Puede desatar juicios, enfermedades o males. Es decir, permitirlo. ¿Por qué? Porque así lo hizo con Faraón. Faraón tenía oprimido al pueblo que Dios amaba. Y Dios le mandó plagas y mandó muerte. Y los quitó y los arrancó y los dejó pobres a Egipto y todo, para que Egipto soltara a Israel. Es por eso que si tú oprimes a alguien, lo vas a perder. Si estás oprimiendo a tu esposa, oprimiendo a tus hijos, oprimiendo a tu esposo, si oprimes a tus empleados, Dios va a tratar con tu empresa, Dios va a tratar con tu propia vida, si estás oprimiendo a alguien. Si estás siendo oprimido y en este aspecto Dios decide meter la mano, vaya, que Dios va a tratar con cosas muy fuertes. Y parecen dolorosas, no es así. Es que la única manera de romper la opresión es provocando un rompimiento fuerte. El eco de Dios. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido bendecir a los oyentes, bendecir a todos hombres y mujeres, jóvenes, niños que nos han escuchado. Te damos gracias por estos 6 programas, 6 capítulos de la opresión. Confiamos en ti, que tú eres bueno, que todo lo que harás no será para dañar a nadie, sino para darles libertad, para llevarlos a esos lugares espaciosos, a esos lugares de descanso. Señor, trabaja donde hay opresión, entra allí donde hay opresión. Aquella persona que está deprimida, sola, afligida, triste, cautiva por palabras, por maltratos, por abusos, por enfermedad, por decretos, Señor, médicos, por circunstancias laborales, atrapados en deudas, amenazados por deudas, Señor, que han tenido que huir bajo la opresión. Señor, te pedimos que hagas justicia, que restaures esas vidas y que restituyes el daño que les han hecho. Los bendecimos a todos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos en una nueva serie, nos vemos en un nuevo programa. Bendecido día.